es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Siempre dándole la gloria al Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde mora el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cuántos están escuchando? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos? ¿Cuántos tienen oídos? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tome su asiento en esta noche. Hoy vamos a hablar de la iglesia comprometida con el mundo. En otras palabras, una iglesia mundana. Amado hermano, las cartas Apocalipsis, las cartas que están en ese capítulo, todos nosotros sabemos que fueron cartas enviadas por Cristo Jesús al apóstol, dadas al apóstol Juan, cuando éste se encontraba preso por causa de este mensaje en la isla llamada Patmos. Allí él recibe la revelación y lo primero que el Señor le dice, que le envía estas cartas, amén, y designa a cada una con el nombre de dicha iglesia. Número uno, quiero recalcar que las cartas eran para el ministro. Las cartas eran para el ministro. Usted puede leer lo que dice: escribe al ángel de la iglesia. No dice escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, al líder, al pastor, al ministro de la iglesia. Amén. Y Jesús se le presenta a esta iglesia con una expresión un poco, hermano, que nosotros debíamos de tener temor, como el que tiene la espada aguda en sus manos. Espada de dos filos. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, el Señor se le presenta a esta iglesia y le envía esta carta con una actitud muy seria. ¿Me está entendiendo? Ayer estuvimos hablando de la iglesia Esmirna, una iglesia espiritual, una iglesia, amén, que tenía la presencia de Dios, pequeña, amén,
atribulada, en pobreza, pero una iglesia que tenía el poder de Dios. La presencia del Señor estaba en sus servicios. ¿Me está entendiendo? El pastor estaba bien en las cosas de Dios. Amén. Si el ministro está bien, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo a lo largo de estas predicaciones, que si el ministro está bien, la iglesia estará bien. Amén. Porque cuando un ministro está bien en la iglesia, eso mismo que él vive, se lo transmite al pueblo. ¿Me está entendiendo? Lo que a él le apasiona se lo transmite al pueblo para que el pueblo también le entre. Lo que él sabe se lo transmite al pueblo. De lo que él se cuida también se lo transmite al pueblo. Lo que él recibe de Dios también se lo da al pueblo. La visión que él recibe se la transmite al pueblo. Eso es una iglesia espiritual. Yo quiero decirle que en el día de hoy se encuentran miles de iglesias, amén, parecidas de la misma forma que Pérgamo. Las 7 iglesias, como le repito, significan la mayoría de todas las iglesias que moramos en el planeta Tierra. Acuérdese, cuando estamos hablando de iglesia, también no estamos hablando de 4 paredes, sino que estamos hablando de nosotros mismos, que somos el templo de Cristo. La iglesia de Cristo es cada persona. Pero también se dirige la carta a la asamblea, a la congregación, de lo cual el dirigente es el ministro, el pastor, como usted lo quiera llamar. A ese la Biblia, Cristo le habla a través de estas cartas al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quiero hablarle un poco de esta ciudad donde estaba esta iglesia. Pérgamo era una ciudad que estaba, amado hermano, estaba situada en una gran colina. Según los historiadores y los descubrimientos, Pérgamo estaba en una gran colina. O sea, la ciudad estaba situada en una gran peña. Ahí estaba construida esta ciudad. Gozaba de tanto orgullo porque, amado hermano, en estos tiempos ustedes saben que había mucha invasión de otras ciudades que invadían las demás, las destruían, las prendían fuego y luego ellos tomaban posesión de las ciudades y les cambiaban su nombre. Pues Pérgamo gozaba de gran orgullo porque ella estaba situada en una altura, en una peña, y ningún enemigo le tenía lugar por donde entrarle, porque una parte de ella no podían entrarle porque era el mar. En otras palabras, estaba a orillas del mar Mediterráneo. Ellos podían ver al mar, se dice como a unos 20 kilómetros, 25, estaba a la orillita del mar ahí. Y no era muy fácil que le entrara el enemigo. Aparte de ello, tenían sus grandes torres donde estaban los atalayas y de lejos podían divisar si alguien se quería acercar a la ciudad a pelear contra ella o a quererla invadir. En otras palabras, tenían un orgullo grande. Otra de las cosas que había en esta ciudad, hermano, que era uno de sus grandes influencias, en otras palabras, entradas de dinero, es que en esta ciudad de Pérgamo existía la segunda biblioteca más grande del mundo de aquel entonces. La primera biblioteca grande que existía estaba en Alejandría, Egipto, pero la segunda que hacían competencia era en Pérgamo. De hecho, la palabra Pérgamo, de ahí viene la palabra pergamino. ¿Cuántos conocen esa palabra? La palabra pergamino eran los rollos donde estaba escrito toda la ley de Dios, todos los libros antiguos, mayormente los profetas. La ley de Moisés estaba escrita en unos pergaminos. Los pergaminos existían y eran de un árbol llamado papiro. Amén. Así, de 3 tipos de plantas hacían los pergaminos. De ahí sacaban un tipo de tela, lo fabricaban y ahí escribían con tinta y ahí estaba escrito las escrituras de aquel entonces. Pérgamo ganó gran influencia y de hecho le quitó la popularidad a la gran biblioteca de Alejandría, porque Pérgamo llegó a tener, se dice, entre 200,000 y 300,000 ejemplares. O sea, era una biblioteca inmensa. Y luego obtuvieron gran ganancia porque según los estudios dicen que Pérgamo llegó a la capacidad de poder fabricar los pergaminos en pieles de animales, ya no en cuestiones de madera, porque los pergaminos que estaban escritos en papiro, en madera, con cualquier cosa se podían arruinar, amén, con el agua se destruían. Pero Pérgamo inventó hacer, en otras palabras, los pergaminos en pieles de animales y eran mucho más duraderos y ganaron gran influencia. Pérgamo era una ciudad muy comercial, una ciudad muy rica, amén, y ahí estaba la iglesia. En Pérgamo había, hermanos, un altar grandísimo, el primero de aquel entonces. Era un altar construido a un dios pagano llamado Zeus. Amén. Era un ídolo abominable, un ídolo pagano, y en Pérgamo estaba ese altar. Se dice que tenía como no sé cuántos metros de altura por tanto de ancho. Era algo inmenso que de hecho hasta ahora existe. Lo han dejado en un museo por allí, no sé por qué ciudad. Usted sabe que ahora todo esto es Turquía. Pero allí estaba ese altar. Por eso es que el Señor se refiere a la iglesia en Pérgamo, la que mora en el trono de Satanás.
En otras palabras, era una idolatría horrible la que existía en Pérgamo. La iglesia no tenía persecución, como nosotros podemos ver la diferencia de la iglesia en Esmirna. Lo que sucedió es que la iglesia en Pérgamo se había corrompido. La iglesia en Pérgamo estaba mezclada con el mismo paganismo. Dentro de la iglesia había idolatría y dentro de la iglesia había, en otras palabras, inmundicia, mundanalidad. Oiga bien, que el Señor se le presenta aquí como el que tiene la espada de doble filo en sus manos. Se le está presentando a este ministro, con otras palabras, con un estilo de seriedad, amén, con una advertencia severa, a que tome cartas en el asunto, y si no, él va a descender, dice, y va a pelear con su espada contra ellos, incluyéndolo a él mismo. ¿Qué es lo que pasaba en Pérgamo? En Pérgamo, hermano, se habían metido, si usted lo puede leer conmigo, habían doctrinas falsas allí. En otras palabras, este pastor era un pastor permisivo. En la iglesia se permitía cualquier cosa. Si alguien venía a predicar a la iglesia de Pérgamo y con tal dijera que era predicador lo dejaban entrar. A él no le importaba si traía una falsa doctrina. Al ministro no le importaba si traía un argumento falso o una filosofía. Lo dejaban predicar, y lo que sucedió es que por esto se convirtieron, en otras palabras, dentro de la iglesia había un montón de doctrinas. En otras palabras, un montón de cosas que ellos creían. A todos le decían amén. Cualquiera que dijera yo soy predicador, me dan chance, le daban chance. ¿Me está entendiendo? La iglesia se había convertido en un club social. La iglesia estaba comprometida con el mundo. Dentro de la iglesia había fornicaciones, y dentro de la iglesia también se comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y ya van a ver por qué. ¿Qué significa eso en nuestra actualidad? ¿Cómo nosotros podemos sacar un mensaje para nuestra propia vida de lo que le estaba sucediendo a esta iglesia? Cristo le dice que Él conoce sus obras. Porque Cristo conoce y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Él sabe. Y le dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde tú vives. En otras palabras, yo sé en qué estás parado. Yo sé dónde tú estás habitando. Déjeme decirle, hermano, que aunque usted vive en su casa y tenga su vivienda a ver por dónde, o ande a ver a dónde, Dios sabe dónde nosotros habitamos. ¿Me está entendiendo? En esta región de la velera donde nosotros estamos, usted tal vez no se puede imaginar cuántos demonios existen, cuántos principados han sido delegados para esta ciudad de Bel-Air. Pero Dios dice, yo sé dónde tú estás. No importa cuántos demonios tengan delegación sobre esta ciudad, no importa cuántos principados tengan. Lo que importa es que hay una iglesia allí en medio, pero una iglesia que no se comprometa con el mundo, una iglesia que no tenga ningún compañerismo con las tinieblas. El problema es que esta iglesia se fue a meter, en otras palabras, en la mera guarida de demonios, pero no supo cuidar su reputación. Se mezcló con el diablo y se mezcló con las personas, en otras palabras, con la gente de ese pueblo. Ellos no prohibían, ellos no tenían un confrontamiento con el pecado. En otras palabras, a este ministro no le importaba la iglesia, no le importaba su doctrina, no le importaba el bienestar espiritual de su membresía, de sus feligreses. A él no le importaba. Si alguien estaba en fornicación, a él no le importaba. Si alguien tenía ídolos en su casa, a él no le importaba. ¿Me están entendiendo? Si alguien predicaba lo que se le antojaba, a él no le importaba. O sea que ahí podía predicar todos los que ahora andan ambulantes. En esta ciudad existía, en otras palabras, Jesús le llama el mismo trono de Satanás. ¿Por qué? Porque era un lugar completamente pagano. Era una ciudad completamente idólatra. Otra cosa que tenía esta ciudad es que toda esta ciudad de Roma las compró, las conquistó. Y allí también estaba la adoración al emperador romano, a César. Y la iglesia de Pérgamo estaba, en otras palabras, participando de dicho culto. Yo sé dónde mora, donde está el mismo trono de Satanás. Aunque ellos, oiga bien, ellos nunca negaron el nombre de Cristo. Ellos no negaban el nombre de Cristo. Amén. La fe tampoco. Ellos sabían, ellos predicaban de la fe en Cristo. Ellos, aún en momentos que hubo una gran persecución allí, también mantenieron su fe en Cristo. Allí murió un hombre llamado Antipas, según lo que se puede leer de este hombre, que era un testigo que Cristo le llama testigo fiel. Amén. Testigo fiel, eso significa
que un testigo fiel era una persona, un mártir, en otras palabras, de Cristo. Un testigo era una persona que estaba dispuesto a morir por el mensaje de Cristo. A ese se le llama testigo. No creen que son los locos testigos de Jehová que andan ahora ahí. De testigo no tienen nada. El testigo de aquel entonces, cuando alguien decía soy testigo de Cristo, era como que había firmado su sentencia de muerte. Amén. Yo le voy a decir una cosa, que viene tiempo que se va a volver a repetir esta historia. Que van a preguntar quién verdaderamente es cristiano. Y si usted es cristianos aguados, un poco dormilón, le van a quitar el sueño. Pero espero que Dios nos ayude para que nos vayamos en el rapto de la iglesia y no vaya a pasar eso. Porque este es el precio que va a pagar todos los judíos por haber rechazado a Cristo. Que van a ofrecer su propia cabeza por haber confesado a Cristo en la gran tribulación. Ellos lo van a pagar así. Por eso vale la pena que nosotros nos preparemos, nos santifiquemos para que no vayamos a sufrir el martirio que le espera. En otras palabras, esta tierra bajo el gobierno y en otras palabras, atrocidad que el anticristo va a cometer. La mayoría de todos ellos van a morir decapitados por causa del mensaje de Cristo. Usted sabe que Apocalipsis habla de 144,000, que no son los locos tampoco esos que ya les dije. Los 144,000 son 12,000 de cada tribu, 12,000 predicadores de cada tribu de Israel. Amén, 12 por 12 son 144. 144 predicadores que en la gran tribulación se van a lanzar cara a cara con el mismo anticristo, cara a cara con el mismo diablo. Se van a esparcir por todo el planeta Tierra predicando que Jesucristo era el Mesías que ellos un día rechazaron. Pero ya la iglesia ya no está aquí, la iglesia ya está con Cristo en el aire. A ellos les va a tocar de esta forma y muchos de ellos van a ser decapitados por el diablo, por el mismo diablo en el gobierno del anticristo. Por eso que vale la pena que usted se despierte para que no vayamos con Cristo antes. Amén. Entonces, óigame bien lo que le estoy diciendo. Este hombre, según este fiel testigo que el Señor le llama, que solo lo conocemos por Antipas, dicen que este hombre lo pusieron sobre según la historia, eso no es bíblico, según la historia de acontecimientos que le sucedió a estos hombres, dice que lo pusieron sobre un toro de bronce y lo recalentaron a modo que el hombre murió tostado completamente, tostado como tostar una tortilla. Así hicieron con este hombre. La iglesia se mantuvo fiel a dichos ataques, no siguieron, en otras palabras. Era una iglesia que decían que era cristiano, pero a la misma vez eran mundanos, como los cristianos de ahora. ¿Usted es cristiano? Sí, pero con la cerveza acá atrás. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted cree que Cristo es el Señor? Sí, pero fumando el puro de marihuana y el cigarro en la boca. Y son cristianos. Esa es la generación que ahora tenemos. ¿Usted es cristiano, hermanito? Sí, pero después sale de la iglesia a la cantina. Salga de esa brujería del diablo. Esa es la cristiandad que existe ahora. Una cristiandad de nombre, pero a Dios ni lo conocen. Ahora, ¿quién es el que engaña a la gente? Haciéndole pensar que está bien viviendo en tal estado. El mismo diablo. El diablo no crean que va a venir a meterse a una iglesia para sacar a medio mundo de la iglesia. No, el diablo trata de meter individuos a la iglesia para que todo el mundo los vea y en otras palabras, con su doctrina falsa, con su filosofía, el diablo se introduce a ciertas congregaciones. No van a creer que va a venir todo a pantallar. Dice que se viste como ángel de luz. En otras palabras, se mete y empieza a conquistar, mayormente si le dan el púlpito. Es donde empieza a soltar su falsa doctrina. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 y el 1 Timoteo habla también. Dice que hay gente que está escuchando doctrinas de demonios. Óigame bien que Pérgamo era una iglesia pagana, en otras palabras. Ellos decían que eran cristianos, ellos nunca negaron la fe en Cristo. Pero el problema es que estaban comprometidos con la misma paganidad que ahí se vivía. Oiga bien lo que le dice. El 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga, ¿cuál es el problema? Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y otra cosa, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En otras palabras, era un pastor tolerante y permisivo, similar a la que sigue a la iglesia de Tiatira. En otras palabras, cualquiera podía hacer lo que quisiera en la iglesia y no había reprensión. No había celo de Dios en la iglesia. Cualquiera podía enseñar lo que él quería y no había problema. No había que, hermano, déjeme decirle que en una iglesia donde está un pastor que retiene la doctrina, por eso dice, en un salmo dice que el celo de su casa lo consume.
En otras palabras, significa que Dios tiene cuidado en la iglesia. Y por eso Dios delega a un hombre, que ese hombre conozca de doctrina. Amén. No crea, yo le voy a decir una cosa, que no es por nada, pero el púlpito no se le presta a cualquiera. Se le presta a alguien que se ha adoctrinado, se le presta a alguien que está de acuerdo con la doctrina, se le presta a alguien que es siervo y es profeta. En otras palabras, siervo de Dios. Se le presta a alguien que sabe que no viene a contar chistes al altar, sino a traer palabra de bendición para a los oyentes. A eso se le presta el púlpito. No a los que vienen tampoco porque le den una ofrenda. Déjeme decirle que en esta iglesia, ¿qué era lo que pasaba allí? Allí habían, pero ¿quién era Balaam? Yo tengo que tocar quién era Balaam porque ahí está. Porque si no, no vamos a entender. ¿Quién era Balaam? Todos saben que Balaam era un profeta mentiroso y brujo a la misma vez. Existe en el libro de Números, amén, Balaam se encuentra allí. Balac, que era el rey de Moab, lo manda a buscar para que le venga a maldecir a Israel, porque Israel venía invadiendo las tierras. En otras palabras, no iba a invadir, nomás le dijo que le diera permiso, que iba a pasar por sus tierras, que no iba a tocar nada. Pero Balac, Moab, se le interpuso y no quiso, amén. Por eso es que Dios decretó enemistad entre Moab e Israel, porque no dejaron pasar a los israelitas por allí. Entonces este mandó comprar al profeta, le dijo que lo viniera a maldecir, y como no lo pudo maldecir, porque Dios se le puso a este profeta terco, es que Dios usó un burro para hablarle. Amén. A este es que Dios usó un burro para hablarle. Porque hay gente que creen que Dios les hable y que Él venga del cielo y que se les presente. No, hombre, ¿y a quién va a vivir mirando a Dios? A Él no hay ojo que le vea y viva. Dios puede usar hasta el más insignificante que te diga la verdad o que me diga la verdad. Y si no hay un humano, usa una burra o un caballo. Él es Dios. Por eso hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque un hombre le escribió, y es que acaso quieren que le escriba un burro o un caballo. Dios tuvo que usar a alguien para, y si no hubieran habido humanos humanas, hubiera usado a un burro. Él lo usa. ¿Y qué hay imposible para Dios? Yo no creo en la Biblia porque un hombre le escribió, pero no un hombre igual a cualquiera. Hombres santos, guiados, inspirados por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Dice que la Biblia es inspirada por Dios. Pues Balaam, cuando miró que Dios no lo dejó maldecir al pueblo, porque aquel le había prometido un buen cheque, entonces vino y dijo, mi viaje no va a ser en vano. ¿Sabes qué? Dios me dice que no puedo maldecir a su pueblo, pero te voy a dar una táctica. Mira, escoger las muchachas más bonitas que tengas en tu pueblo, las mejores que tengas, y decirles que se metan a seducir a los israelitas, y así va a ser peor que yo los maldiga. Aquel aceptó la oferta y escogió de las más bonitas y se las echó al pueblo de Israel. En otras palabras, se las presentaron y eran las moabitas, hermanos. Son famosas. Amén. Y se las presentaron y allí seducieron a los israelitas, y los israelitas empezaron a casarse con las hijas de Moab, y así pervirtieron el decreto de Dios, que Dios les había dicho que no podían juntarse con gente pagana. Pablo habla también en sus cartas y dice que no nos unamos en yugos desiguales, que ningún compañerismo tiene la luz con las tinieblas, y que en nada concuerda Cristo con el diablo, ni la mesa de Dios con la mesa de los ídolos. Amén. Dios es claro en su palabra. Los cristianos no nos podemos unir en yugos desiguales, pero ahora en la generación de ahora, en las iglesias de ahora, y disculpe si lo voy a ofender, me perdona de antemano. Hay hermanitas que se van al mundo a buscar amigos del mundo y dicen, venga, el Señor me lo va a convertir. Porque los de la iglesia tal vez no les gusta. O hay hombres que se van al mundo y van a buscar mujer al mundo, y ahí después, pastor, aquí vengo, yo sé que Dios me la va a cambiar. Es lo mismo que hizo Balac. Tomó el consejo de Balaam y entonces así arruinó el plan y el propósito. Amén. Israel se prostituyó espiritualmente y se prostituyó sexualmente. Amén. Empezaron a fornicar, empezaron a tomar mujeres de los moabitas, y así Israel cayó. Amén. En otras palabras, ofendió a Dios con lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí, hermano? ¿Cuántas décadas pasan para cuando el Señor escribe esta carta? Cuando el Señor le revela esto al apóstol Juan. No sé cuántos años, pero en esta iglesia retenían la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? En otras palabras, ellos no les importaba juntarse con un mundano. Se iban, se juntaban con un mundano, se metían con un mundano y luego lo traían a la iglesia y gloria a Dios, aleluya. Aquí las voy a traer al mundo. Es lo mismo que ahora se vive en ciertos lugares. La doctrina de Balaam sigue viva, Señor.
Pero que Dios reprenda al diablo. En este lugar no vamos a permitir tal cosa. Por eso, óigame bien, la Biblia dice que nosotros no debemos juntarnos, amén, en no participar de las obras de las tinieblas. Ya lo vamos a estar viendo, ahorita les voy a dar los textos. Sino que debemos de reprenderlas. Eso significa que para que nosotros mantengamos nuestra vida en santidad delante de Dios, debemos de separarnos del mundo, del pecado. Amén. Cuando estamos hablando de mundo, no estamos hablando del planeta, estamos hablando de todo el sistema pecaminoso que existe en este planeta. Entonces, si el mundo es enemigo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, quiere decir que si yo soy hijo de Dios y me voy a meter con un mundano, ¿a quién está tomando de suegro una persona que se vaya a casar con una mundana? Al mismo diablo. ¿Quién es el padre del mundo? Es el mismo diablo, porque el diablo es el actor del pecado. O sea, cuando una cristiana se sale a la iglesia a tomar uno de afuera, que perdonen la expresión que uso, mundano, me estoy refiriendo a aquella persona que no tiene a Cristo. Mayormente si es incrédulo, si es idólatra, como estaba sucediendo con Moab. Los moabitas no adoraban a Dios, adoraban a dioses paganos. Pero Israel se mezcló. Amén. ¿Quién le enseñó a Balac a hacer esto? Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta falso, un brujo hechicero. Es lo mismo ahora, no escuchamos ahora, ay hermanita, no es pecado, usted está en fornicación. Sí, pero no se preocupe, traiga el diezmo y usted, ay, Dios se va a encargar. ¿Cómo que se va a encargar? ¿Y para qué Dios nos dejó la Biblia? Entonces, otra de las cosas que estaba sucediendo aquí, bueno, lo primero es lo de Balaam, y quiero explicar esto. ¿Cómo ahora nosotros podemos tener la doctrina de Balaam? Es tener un evangelio, un mensaje suave, un mensaje que no confronte nuestro pecado. En otras palabras, un ministro que no le importaba cómo estaba viviendo usted. A él no le importaba si usted estaba en fornicación o vivía en adulterio. A él no le importaba. Esto es lo que pasaba aquí. No tenían importancia de cómo estaban las familias, si estaban en santidad o estaban viviendo, en otras palabras, un concubinato. Que quiere decir gente que tiene, en otras palabras, está con aquella pero viviendo en fornicación o tiene su esposa pero tiene un amante. A allí no le importaba eso. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en